Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de esto que es Agro ATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar, en la aplicación Radio Chacra en tus dispositivos móviles y en nuestro canal de YouTube Agro ATP. A propósito del canal de YouTube, si nos estás viendo por allí, te recuerdo que a la derecha de la pantalla, aquí está la cajita de suscripción donde podés cliquear y suscribirte para recibir cada semana este contenido, este bloque y los otros bloques que subimos semanalmente a nuestro canal de YouTube. Y a la izquierda de tu pantalla, debajo de el título y de la descripción de 3 líneas, tenés otro cartelito que dice mostrar más. Allí se despliega, cliqueando ahí, un menú con todos los contenidos del programa, inclusive links para acceder al programa completo o a la nota, al tema que te interese, al bloque que te interese de los variados contenidos que tenemos cada semana en nuestro programa. A propósito de los contenidos, te voy contando ya mismo qué tenemos preparado para hoy y quiénes serán nuestros invitados. Comenzaremos el programa de hoy charlando con Juan Manuel Garzón. Él es economista jefe del IERAL, el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea en la provincia de Córdoba. Nos va a explicar por qué los alimentos aumentan más que el índice de precios del consumidor, que la inflación que mide el INDEC habitualmente, sobre todo en estos tiempos de alta presión inflacionaria en nuestro país. Posteriormente dialogaremos con Fabiana Malacarne. Ella es gerente de asuntos regulatorios de la Asociación de Semilleros Argentinos y nos va a hablar como especialista en biotecnología, que es de cómo se crían, cómo se logran a nivel de las semillas, los híbridos, las variedades de distintos cultivos para hacerlos resistentes a insectos, a enfermedades, también a sequía. Bueno, de toda esta tecnología que hoy tenemos en el mundo y que también se aplica en nuestro país, nos va a explicar de la forma más escolar y más sencilla posible Fabiana Malacarne. Luego tendremos un bloque dedicado a la política. Ustedes saben que la semana pasada, el fin de semana pasado, se cerraron las listas para las PASO del próximo mes de septiembre y charlaremos con esto o de esto, a raíz de esto, con Pablo Oliveira da Silva. Él es un politólogo y nos va a dar su punto de vista sobre la distancia que existe, los problemas de representatividad que tiene hoy el sistema político argentino y que sin duda alejan al ciudadano de justamente los políticos, o los políticos están alejados de la cotidianidad de nuestros ciudadanos. Yo les recomiendo especialmente que escuchen esta nota al promediar el programa porque es bien interesante de lo que nos pasa como sociedad en su relación con la política. Y finalmente la última nota de hoy será con Leonardo Leiva, él es gerente de servicio técnico de Cabaña Avícola Feller, allí en Crespo y en General Racedo, en la provincia de Entre Ríos. Nos va a explicar cómo funciona la recría de pollitas bebé para ponedoras, cómo ellos crían los animales que luego van a ser gallinas ponedoras y que, bueno, producen muchísimos huevos a lo largo de sus casi 2 años de vida útil como gallinas ponedoras. Por supuesto, habrá noticias de actualidad vinculadas al ámbito agroalimentario y habrá música, como sucede siempre en nuestro programa. Ahora, antes de pasar a nuestro primer invitado, es el momento del análisis, de la opinión que cada semana les entregamos al comenzar el programa, y voy a hablar de números porque según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, en la actual campaña de granos, la 2021-2022, se van a implantar unos 38.700.000 hectáreas, se van a sembrar esa cantidad de hectáreas. Esta superficie incluye unas 500.000 más que el ciclo anterior, con una proyectada de casi 140 millones de toneladas, 10% más que la campaña pasada, pero lejos del récord de la campaña 2018-2019, cuando se habían cosechado 147 millones de toneladas de granos entre todos los cultivos. Este incremento se daría en un contexto donde la soja, con 16.650.000 hectáreas, seguiría perdiendo terreno frente al maíz, con 250.000 hectáreas menos que la campaña anterior, registrando la menor superficie de los últimos 15 años. No obstante,
Su cosecha, la de soja, alcanzaría 49 millones de toneladas, 9% más respecto del ciclo anterior, que atravesó una importante sequía que obviamente bajó los rindes de la soja el año que terminó. La menor superficie de soja tiene directa relación con la alta presión impositiva que padece. 33% de derechos de exportación, los más conocidos retenciones, mientras que el maíz paga 12% de retenciones, al igual que el trigo. Así, la siembra de maíz, siempre según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, aumentaría 5%, llegando a 7.700.000 hectáreas de superficie, y su producción sería de 54 millones de toneladas, 3 más, equivalentes a un 8%, que las 51 millones calculadas para el actual ciclo, cuya cosecha aún no ha terminado. En tanto, en los cultivos de invierno, siempre con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que están finalizando la siembra, los cultivos de invierno, también se proyecta un crecimiento. El trigo va a incrementar 3,5% su superficie, llegando a 6.700.000 toneladas, con una producción de 20 millones de toneladas, que sería récord. A esto se suma un aumento de 5,1% en la superficie de cebada, alcanzando 1.300.000 hectáreas, con una cosecha de casi 5 millones de toneladas, 10% más que el año pasado. A su vez, se proyecta una mayor superficie para el sorgo, un cultivo forrajero que crecería 5%, alcanzando 1 millón de hectáreas, con una cosecha de 3.300.000 toneladas. Y finalmente el girasol, siempre según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, sería el cultivo de verano que más crecerá en proporción. Según este relevamiento, se calcula que su siembra va a aumentar 16%, llegando a 1.700.000 hectáreas, con una producción de 3.400.000 toneladas. Esto implica un aumento de 28,3% para la siembra de sorgo y la producción, por supuesto. Hasta aquí las proyecciones que, riesgo climático mediante, permiten augurar una perspectiva promisoria al ciclo agrícola que se está iniciando. Ahora bien, más allá de estos números, que nominalmente son buenos y en un contexto de precios internacionales también favorables, no habría que perder de vista cuánto de lo que el productor invierte a su riesgo en cada campaña le queda como ganancia neta, luego de saldados los costos de producción, de comercialización e impositivos, e incluidos también los derechos de exportación, es decir, el llamado margen o ganancia neta, o sea, lo que le queda luego de pagar todo lo que tiene que pagar al productor. A propósito de esto, el productor y también consultor cordobés Néstor Roulet, ex secretario de Valor Agregado del entonces Ministerio de Agroindustria entre 2015 y 2017, estimó que para maíz y soja en campos bonaerenses alquilados de 500 hectáreas, ubicados a 300 kilómetros de los puertos, la gran mayoría de los ingresos no van para el agricultor, sino para el Estado. Tomó un ejemplo: cultivo de maíz a un precio de $247 por tonelada y con un valor de $2.100 por hectárea. Descontadas las retenciones, que serían de $252, y el flete a puerto, $23, le quedan al productor $1.825 por hectárea. Pero eso no es todo. De ese total, descontados los gastos de producción, comercialización, alquiler del campo y flete corto, es el flete que va del lote, o sea, del campo, a la planta de acopio de granos, todo lo cual insume $1.519 por hectárea, restados del ingreso que les dije antes, $1.825, le dejan un margen bruto de $306. Recuerden este número, $306 por hectárea. A este número todavía hay que descontarles lo que queda del costo fiscal por los impuestos al cheque, a las ganancias e ingresos brutos, que totalizan $166 por hectárea. Esa cuenta da una ganancia para el productor de $140 por hectárea, mientras que el Estado, entre los impuestos que les acabo de mencionar, más las retenciones anteriores, se lleva $418. Reitero, $140 por hectárea le quedan al productor, $418 se lleva el Estado por impuestos varios o derechos de exportación incluidos.
¿Es una rentabilidad aceptable para un productor bonaerense de maíz $140 por hectárea? Podría suponerse que sí, para buena parte de ellos, si tenemos en cuenta que el cultivo de ese cereal viene creciendo en los últimos años y que la proyección para la campaña en curso indica que ese crecimiento va a continuar, según lo decíamos hace minutos al comienzo de este comentario, citando datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero independientemente de esto, lo importante es de qué se habla cuando se presentan números. Días atrás, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, a través de un posteo en su cuenta personal de Twitter, elogió la nota del colega Alfredo Zayat, publicada en el diario Página 12, titulada Las fabulosas ganancias de maíz, soja y girasol en la provincia de Buenos Aires. El problema no es ni el título ni qué piense la vicepresidente sobre esa nota. Sí lo es, en cambio, que el colega haya tomado para abril de 2021 en maíz un margen bruto por hectárea de $620, sin mencionar fuente alguna, un número que más que duplica el elaborado por Néstor Roulet, que daba $306 sobre la base de datos oficiales tomados del INTA y del Ministerio de Agricultura. Pero lo que es peor es que el autor de esa nota, siendo que es economista, además de colega periodista, no sepa o no haya aclarado que el margen bruto no es rentabilidad neta, sino que a ese número hay que descontarle buena parte del costo impositivo, como explicamos unos párrafos atrás en este comentario. Sucede finalmente que, según cómo se los presente, los números pueden oscurecer más que aclarar, como naturalmente el lector o el oyente desprevenido podría pensar. Y queda flotando esta pregunta. ¿Será que el árbol de la ideología a veces no deja ver el bosque de la realidad? Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, emisión número 158. En instantes saludamos a nuestro primer invitado.